Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Leyendo el Evangelio según San Lucas, nos hemos percatado con seguridad de que Jesús está recorriendo los lugares a donde había mandado a los 72, de dos en dos, a donde él pensaba ir, mientras que él va avanzando hacia Jerusalén. Ahora no sabemos en qué lugar se encuentra de este trayecto, pero Jesús se pone a hablar como maestro a sus discípulos. Les presenta el caso de un hombre rico que tenía un administrador. El estilo de entonces era que quienes poseían tierras, algunas haciendas, las ponían en manos de un administrador y ellos se iban a vivir a la ciudad. Y cuando les daba la gana, ellos venían. Resulta que este hombre, dueño de una hacienda, recibió la acusación que versaba sobre el asunto de que su administrador estaba malgastando sus bienes o no estaba haciendo bien sus negocios o los estaba derrochando. Se dan varias posibilidades. Los negocios no le convenían al dueño de estos bienes y lo creyó tal cual. No pide que demuestre su inocencia, toma una decisión unilateral. Lo llama y le dice: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Ni siquiera le permite que responda qué cosa le han dicho de mí y permítame demostrar la situación como es todo. Haya tomado una decisión y le ordena: entrégame cuentas de tu trabajo, porque ya no serás más el administrador. Este hombre, que fungía como administrador o ecónomo de los bienes de este hombre, empezó a reflexionar. Si nosotros ponemos atención, el Evangelio de San Lucas tiene varios casos así. Recordemos aquel agricultor que había tenido una gran cosecha y decide hacer graneros. Pensemos en el hijo pródigo que cuando toca fondo empieza a pensar lo que debe hacer. Así también este. Es un soliloquio, habla consigo mismo reflexionando y piensa en el futuro inmediato. En cuanto le quiten su trabajo, las condiciones en que se va a encontrar
para él van a ser desfavorables, porque no tiene fuerzas para trabajar la tierra, y esto nos dice que es un hombre anciano. ¿Y de qué vivía la gente anciana que ya no podía trabajar? De la limosna. Solo dos posibilidades había para sobrevivir en ese tiempo, en ese ambiente campesino donde se vivía de la agricultura. Y entonces piensa qué es lo que debe hacer y toma una decisión. Ya sé lo que voy a hacer para tener quien me reciba en su casa cuando me despidan. Esto nos permite entender que este hombre vivía en la hacienda, en el lugar en el que trabajaba, y no se preocupó por tener un lugar para sí mismo. Y entonces lo que ha pensado lo pone inmediatamente en práctica. Comienza a llamar uno por uno a los deudores de su amo. El primero se presenta ante él, y él, que posee los recibos, le pregunta a este deudor: ¿cuánto es lo que tú le debes a mi amo? Y este le dice que le debe 100 barriles de aceite. El aceite era un producto caro, correspondía a 160 olivos. Así que sucede que le dice: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Este tipo de recibo se llama quirografario. Lo hacía con su propia mano el que tenía la deuda y lo dejaba a quien era el acreedor. Se entiende que está condonándole una parte de la deuda que corresponde con grande probabilidad a la comisión que por derecho debía recibir el administrador. Llama a otro y le pregunta que cuánto debe, y la deuda de este corresponde al grano. Lo que él debe es trigo, y la cantidad del precio del trigo es más barata que la del aceite, pero tiene una proporción con respecto al precio del aceite este trigo, y por eso le dice: haz un recibo por 80 y este es tu recibo. La condonación supone que posiblemente hicieron un acuerdo, pero el tema es que, estrictamente hablando, no se puede hablar de este personaje que haya robado o que haya defraudado a su amo directamente. Cuando éste actúa y resuelve la situación, lo que él ha previsto no es lo que vaya a pensar su amo. Él está pensando en su futuro inmediato. No teniendo ya trabajo, de algo tiene que vivir. Y habiendo hecho un acuerdo con los deudores, él puede tener su beneficio de algún modo. Lo que él quiere es que lo reciban en las casas una vez que él haya sido despedido y que no tenga que ir a trabajar la tierra porque ya está carente de las fuerzas. Y la otra opción que le quedaba era pedir limosna, pero pensando en la comisión que está o condonando o acordando con sus acreedores, con sus deudores, que son aquellos que tienen obligación de hacer un pago y que es beneficio que también a él le correspondía, los obliga moralmente a tratarlo de una manera diferente cuando él ya no sea el administrador. Y termina diciendo aquí: el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. ¿Por qué? Porque supo aprovechar el tiempo, previendo el porvenir inminente. Él tenía que pensar qué iba a hacer, con qué contaba, con fuerzas no contaba. La posibilidad de obtener alguna ofrenda, algún donativo mendicando, no era algo que a él le interesara, porque tenía vergüenza.
además de haber sido un personaje importante, resulta que iba a tener que mendigar a los demás de los que él había sido jefe. Por eso, habiendo encontrado esta solución práctica, dice que este amo reconoció que había actuado con sagacidad, y Jesús dice que los que pertenecen a este mundo y se rigen por las cosas de este mundo, en sus negocios son más hábiles que los que pertenecen a la luz, los hijos de la luz. Que deberían los hijos de la luz ser astutos para asegurarse el futuro, donde van a vivir definitivamente después de esta vida, aprovechando todo cuanto tienen y el tiempo que les resta. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.